Shalom Haberim, les habla el Rabino Yosef. Damos gracias al Santo Bendito por estar una semana más en torno al comentario de la Parashá. Estamos ya finalizando el Sefer Devarim, el libro de Deuteronomio. Corresponde al último libro de los 5 que escribió Moisés, Moshe Rabenu, y esta parashá que se llama Azinu, que fue traducida, por lo menos en la Biblia que tengo yo, como presten oídos. Después vamos a explicar un poquito más sobre Azinu. Corresponde al día 25 a 26 de septiembre, el día 8 del mes de Tishrei del año 5781. Quiero partir deseando un Chag Sameach, Yom Teruah, una alegría por la fiesta del son de trompetas y un Shana Tova Umetuká, un año nuevo y dulce para todos. Ya estamos en el 5781, un año menos para el Olam Abba, un año menos para la venida del Señor. Decía que damos gracias al Santo Bendito porque ya estamos finalizando. Siempre cuando estamos finalizando, ¿cierto?, también estamos más cerca de un nuevo ciclo, un nuevo periodo. Y vamos a comentar un par de cosas. Ya falta un par de días más y entramos en la festividad más solemne de nuestro Luaj, de nuestro calendario, que es Yom Kippurim, el Día del Perdón. Esta porción de la escritura, Azinu, está en el Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 1 al verso 52. La verdad es que es bastante corto comparado con otros, ¿cierto? Y es principalmente un cántico. Y el cántico dicho por Moisés antes ya de ser reunido al resto de su pueblo, ¿cierto? Una de las cosas que podríamos decir es que, según nos enseñan nuestros sabios, a Moisés le quedan solamente horas para ya dejar, ¿cierto?, este mundo, entrar a un mundo elevado, a una dimensión elevada. Y este pasaje generalmente se lee, ¿cierto?, en un sábado muy especial que se llama Shabbat Shuvah, que es el sábado de regreso o sábado de arrepentimiento. Y esta parashá de Azinu nunca se lee en el Ul, en el mes, ¿cierto?, que antecede a Tishrei, y siempre se lee en Tishrei y siempre luego está relacionada con el signo de Libra, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta pesa, esta especie de romana, ¿cierto?, donde se pesaban las acciones, se pesan, todavía se usan, ¿cierto? De manera que esta parashá de Azinu está conectada, ¿cierto?, con el pesar de nuestras almas, como Dios pesa nuestros espíritus, como Él pesa nuestras vidas. También está conectado con la idea de juicio, ¿cierto?, de entrar a un juicio. ¿Y qué llama la atención de todo esto? Bueno, primero que es el último regaño, en realidad es un regaño.
es el último regaño de Moshe Rabenu, ¿cierto? Y desde un lugar muy privilegiado, ¿eh? Y vamos a explicar en un par de minutos por qué. Esta parashá, que se llama Azinu, que ha sido traducida como oigan y como escuchen, en realidad la palabra Azinu tiene que ver con la palabra Mosnaim, que significa orejas. Y en el estricto rigor, ¿cierto? Vendría a traducirse como préstenme orejas o préstenme oído. ¿Ya? No es solo escucha, porque si hubiese sido así habría usado la palabra Shema. De hecho, en este libro de Devarim, varias veces aparece la palabra Shema. Y de hecho aparece nuestro Shema tal y como lo conocemos, ¿cierto? En el judaísmo. Sin embargo, no usa esa palabra, usa la palabra Azinu, préstenme orejas. ¿Y por qué esto es importante? Fíjense ustedes que es Moisés el que dice, él proclama, ¿cierto?, a los cielos y a la tierra. En realidad dice, presten oídos. En el 32.1, presten oídos cielos y yo hablaré, y que la tierra escuche las palabras de mi boca. Mi doctrina caerá como la lluvia, mi discurso destilará como el rocío, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamaré el nombre del Eterno, atribuyan alabanza a nuestro Dios. Muchas cosas curiosas en esta parasha. Primero, es uno de los cantos más sublimes de este siervo del Eterno, de este varón de Dios, como lo llama la escritura de Moisés. Consideremos nosotros que Moisés, cuando el Eterno lo llama, hace 40 años atrás, él se excusa diciendo que él era torpe de lengua, torpe de labios. En algunas versiones castellanas eso es traducido como tartamudo. ¿Cómo una persona que era tartamuda pudo, ¿cierto?, pronunciar un discurso tan sublime, tan profundo, tan arrobador como este? A no ser que el Espíritu del Eterno esté sobre él. Es decir, de esa persona torpe de labios, tardo de lenguas o tartamudo, como dicen algunas versiones, la verdad es que no quedaba nada. Han pasado 40 años y 40 años toda una vida, y una vida con el Eterno. Es decir, algo le pasó a él que lo transforma desde una persona con dificultad para hablar a un orador, ¿cierto?, extraordinario. Entonces debemos considerar, ¿cierto?, estos 40 años como todo el transcurso de una vida, cómo Dios nos toma a nosotros, en el estado en que nos encontremos, tal y como estamos, o como estemos, ¿cierto? Y nos lleva a través de un viaje. Los 40 años no es otra cosa sino un viaje, una travesía, una peregrinación. Y ya hacia el final de los días, ¿cierto? Como yo acabo de decir, le quedan apenas algunas horas de vida según nuestra tradición. Moisés se siente ya en la estatura espiritual de, eh, de hacer un llamado, de una proclamación a los cielos y a la tierra, cosa que no fue capaz ni siquiera el profeta Isaías de hacerlo. Este pasaje se parece mucho al del profeta Isaías, cuando dicen, oiga, escucha cielo y tú tierra. Y hay una tradición que dice que cuando Isaías pronunció esas palabras, muy parecidas a las palabras de Moshe Rabenu, salió una voz del cielo y le dijo, ¿acaso tú te quieres comparar con Moisés? Con este gran siervo Moisés que hablaba cara a cara con el Eterno. Y él dice, no, esperen, lo que yo quiero decir es, escucha cielo y oye tu tierra, que Hashem es el que habla. Esa es la diferencia que tiene, ¿cierto?, el libro de la proclamación de Isaías con la proclamación de acá. Acá no, acá es Moisés el que habla. Moisés es el que llama, ¿cierto?, la atención a los elementos. Moisés es el que quiere dejar, ¿cierto?, como testigos a los cielos y a la tierra. Y lo dicen palabras bastante poéticas, ¿cierto? Mi doctrina caerá, el musar
caerá como la lluvia, y mi discurso destilará como el rocío, como llovizna sobre pasto verde, prado verde, perdón, y como aguacero sobre la hierba. La verdad es que aquí estamos asistiendo, ¿cierto?, a el fin de una carrera, la verdad, el fin de una carrera, el punto final de una batalla de 40 años, ¿cierto? Y la verdad es que cuando Moisés fue llamado no tenía cómo prever el punto en el que él terminaría, la estatura espiritual que él, ¿cierto?, iba a alcanzar a través de estos 40 años y a través de todo el trato. Vemos la vida de Moisés y en parte también se refleja nuestra vida, ¿cierto? Una vida complicada, una vida no fácil, una vida, ¿cierto?, de mucha paciencia con un pueblo, según sus propias palabras, duro de cerviz, ¿cierto?, muy duro de mollera, y siempre vagando en el corazón, un día que sí, otro día que no, y después ya lo vemos, ¿cierto?, a los 120 años, él está a punto de cumplir 120 años, lo vemos, ¿cierto?, como un hombre ya de canas, un hombre, ¿cierto?, que se ha gastado su vida en el servicio del Santo Bendito, pero con una mirada bastante, bastante reposada de cómo el Eterno maneja todas las cosas y cómo el Eterno es soberano por sobre todas las cosas. Dice el verso 4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Entonces, ¿qué conexión podemos encontrar con nosotros, cierto? En esta parashá de Azinu, de préstenme orejas. Miren, hay varias ideas, pero me voy a centrar en una que a mí me llama mucho la atención. Este es uno de los pasajes tremendamente místicos. Este es un pasaje tremendamente rico en imágenes, ¿cierto?, místicas y profundas. De hecho, aquí en esta parashá, en esta porción, de esta porción los rabinos sacan, ¿cierto?, la enseñanza de los 7 cielos, ¿verdad? El Vilón, la Raquía, el Zebul y todo eso, con cada una de sus explicaciones. De manera que vemos acá una parashá especial. ¿Por qué esta parashá es especial? Porque esta parashá, ¿cierto?, la leemos siempre cuando vamos a entrar en juicio, cuando vamos a entrar a Yom Kippur. Y aquí está la llave. Y aquí está la clave. Es decir, lo que el Eterno nos pide a nosotros es considerar nuestros caminos, ¿cierto? Teniéndolo como a Él, no como un referente, porque nosotros nunca vamos a ser, ¿cierto?, semejante a Él, ni estar a la estatura de Él, sino que mirándolo a Él como dice acá, pregúntale a tu Padre y Él te lo declarará. Y no se está refiriendo a nuestro Padre, ¿cierto?, sanguíneo, se refiere al Santo Bendito, a nuestro Padre Celestial. En realidad la Escritura nos está invitando a conversar con nuestro Padre y Él nos va a hacer entender todas las cosas. ¿Por qué uso la palabra hacer entender? Porque a eso se refiere esto de préstame orejas, préstame orejas. Es decir, para que tú puedas generar el cambio en tu vida que el Eterno quiere, y quiero hacer aquí una pausa, no es que el Eterno quiera un cambio en nuestras vidas por el bien de Él, es por el bien nuestro. A nosotros nos hace bien rectificar, hacer un tikkun. Tikkun en hebreo significa rectificación. A nosotros nos hace bien hacer una rectificación, pero para eso debemos poner orejas en esta conversación que nosotros tengamos con nuestro bendito Padre, bendito sea su nombre. Debemos prestar orejas, como cuando un padre, ¿cierto?, le tiraba así suavemente las orejas al hijo para hacerle entender un punto importante para él, o un punto importante en la conversación. Así también el Eterno nos toma de nuestras orejas en esta hora y nos dice, dame oreja, préstame oído a lo que yo voy a hablar contigo. Por eso dice la Escritura, pregúntale a tu Padre y Él te lo declarará. Y esa es la conversación que nosotros necesitamos tener con nuestro Padre. Pero no hablar nosotros, dejémoslo a Él, que Él hable.
David decía, examíname tú, Señor, examíname tú, ¿verdad? En el Brit Hadashah tenemos unas palabras preciosas de nuestro bendito Mashiach y Yeshua, que su mérito nos alcance. Él prometió que el Espíritu del Avinu, el Espíritu del Padre, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y en el fondo es para que nosotros no nos juzguemos, ¿cierto? Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, pueden suceder dos cosas. Que seamos autoflagelantes, ¿cierto? Es decir, muy poco misericordiosos con nosotros mismos, cosa que Dios no quiere, o autocomplaciente, es decir, que para todo tengamos una respuesta y para todo tengamos una justificación. Por eso tenemos que dejar que nuestro Padre hable con nosotros, pero para eso como hijos debemos prestar oídos, debemos poner atención, ¿verdad? Los rabinos nos enseñan que Moshe Rabbeinu está en tal grado de estatura espiritual que se siente en la capacidad, ¿cierto?, de poner a los cielos y a la tierra como testigos de las palabras que él va ahora a pronunciar. Y eso lo hace ponerse, ¿cierto?, a una altura muy, muy elevada espiritualmente hablando. Y nos enseñan los rabinos que desde ese lugar, desde ese punto privilegiado, donde él todo lo comprende, donde él todo lo entiende, desde ese punto él nos da, ¿cierto?, un último regaño antes de despedirse. Los rabinos enseñan que se le autoriza, ¿cierto?, desde ese punto, o desde ese lugar en realidad, a revelar los secretos mejor guardados por el Eterno. Y por eso él dice que él no va a guardar silencio, sino que va a hablar y que como rocío va a caer, va a destilar su mensaje. Esta semana, en forma especial, y esta para allá, en forma especial también, están conectados con la idea del juicio. Y para eso, ¿cierto?, nos enseñan los rabinos que la energía que se generó o que se genera en el mes séptimo, estamos en el mes séptimo, y la energía generada el primer día, ¿cierto?, de la luna nueva que dio como inicio a Rosh Hashanah, esa energía permanece durante todos estos días. Esa es la energía que nos va a acompañar cuando nosotros, ¿cierto?, nos decidamos a tener esta conversación con el Eterno, a elevarnos, porque alguien, como dicen los rabinos, alguien que pone a los cielos como testigos es porque está siendo, ¿cierto?, llamado desde las alturas. Y esto se parece mucho a lo que el Santo Bendito le dijo a nuestro padre Abraham cuando le dijo, sal de tu tienda, es decir, sal de la posición donde tú estás, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de comodidad, dice, y cuenta las estrellas, mira los cielos, es decir, nos está llamando a caminar en sus alturas. Ese es el llamado que hace el Santo Bendito en este mes de Tishrei, en este punto al portas, ¿cierto?, de la fiesta más solemne. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Santo Bendito? Siempre faltos de algo, siempre faltos de algo. Pero aquí vienen las palabras del Brit Hadashah que nos animan. Aquellas palabras que se encuentran en el Sefer Ibrit, en el libro de Hebreos, cuando dice, ¿cierto?, que entremos confiadamente al trono de su gracia. No lo enfoquemos tanto desde el punto de vista del juicio duro, terrible, implacable, sino que la invitación es para que podamos enfocarlo desde el punto de vista de la conversación con el Padre. Pregúntale a tu Padre y Él te lo va a declarar. Animémonos a tener esa conversación, ¿cierto? Yeshua dijo, el que a mí viene y yo no le echo fuera. Esas palabras no vienen a ser sino, ¿cierto?, un vasito de agua en medio de nuestro desierto.
en medio de nuestro desierto. Entremos confiadamente, no en nuestros méritos, porque no los tenemos. Esto yo sé que resulta una frase tantas veces dicha, pero es una verdad. No tenemos mérito. El rabino Shaul decía que incluso si algo él tenía en qué gloriarse, no era respecto de sí mismo, sino respecto de la gracia de Dios sobre su vida. Si algo hemos alcanzado, ¿cierto? Sin duda es por la gracia de Dios. Entonces, tengamos esta visión al momento de entrar a conversar con nuestro bendito Padre. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y como dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre, y está hablando de nuestros padres sanguíneos, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te voy a recoger, sin duda es una invitación para que corramos al encuentro del Señor, para que no huyamos de Él avergonzados. Incluso si algo malo, ¿cierto?, hemos hecho, tenemos un abogado. Y esa es la gran diferencia entre creer en el Mesías y no creer, ¿verdad? En términos reales. Es la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Entonces, enfrentemos esta parashá de Azinu y enfrentemos este Shabbat con una tremenda esperanza, no en nosotros, sino en los méritos de nuestro Mesías. Enfrentemos el próximo Yom Kippur, el domingo a la puesta de sol, con el mejor de los ánimos, confiando, ¿cierto?, en que nuestro buen abogado nunca ha perdido una causa y en que va a ser liberador para nosotros conversar con nuestro Padre. Hablaba con una sierva del Señor el otro día y le explicaba esto de lo que yo llamo el síndrome de Elías. Cuando Elías está en la cueva, el profeta Elías está en la cueva, Elías Hanabi, y el santo bendito le dice: ¿qué haces aquí, Elías? No es otra cosa sino una invitación a conversar. El Eterno lo sabe todo. ¿No sabría él acaso qué le pasaba a Elías? Sí lo sabía. Sabe lo que le pasaba a Elías, como sabe lo que me pasa a mí, y también sabe lo que te pasa a ti. Lo que él está haciendo, al preguntar ¿qué haces acá?, en el fondo no es otra cosa sino una invitación. Te está diciendo en otras palabras: ¿qué te parece si conversamos? ¿Qué te parece si conversamos? Entonces, volvamos nuestras vidas y volvamos nuestros ojos, pongamos atención, démosle orejas, démosle oído a esta conversación con el Avinu Malkenu, con el Padre Celestial. Es una invitación para explorar esta parte tremendamente amorosa que tiene el Eterno para con sus criaturas, para con sus hijos, ¿cierto? Dice la Escritura: porque Él no nos paga según nuestras faltas, ni nos trata según nuestras culpas, sino como un padre trata a su hijo, así el Eterno trata con los que le temen. Entonces, animémonos, pongamos atención para oír bien lo que el Eterno quiere decirnos, dónde tenemos que rectificar, dónde tenemos que cambiar, para que entremos confiadamente al trono de su gracia y confiadamente enfrentemos este próximo Yom HaKippurim, el día del perdón. ¿Hay algo más divino que perdonar? ¿Hay algo más extraordinario que sentir el perdón de Dios? Con mucha y justificada razón, el salmista dice: bienaventurado, feliz el hombre a quien el Eterno no inculpa de ningún mal. Eso se llama libertad en el espíritu. El otro día hablaba con un siervo sobre esto. Eso se llama libertad. Es una invitación para ser libre. El Eterno no nos quiere esclavos, pero conversemos con Él, conversemos con nuestro Padre y hagamos lo que dice Azinu: prestémosle oído al Eterno. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.